¿Ya? ¿Sí? ¿Ya está grabando? Sí. Genial. Cuando acabe te aviso, ¿verdad? Chicos, pues a ver, alguien que comience un poco comentándome ideas de este texto de Ortega y Gasset, y así rompemos el hielo, ¿no? Y la clase empezaría desde ya está empezando, ya ha empezado. A ver, ¿quién se anima? Luana, por ejemplo. Gracias, Homero. Ya, sí, ayer, así que ya no me acuerdo mucho. Ya. Hablaba de la alienación de una forma medio diferente, ¿no? A la que hemos hablado nosotros. Bueno, es que había varios teóricos, ¿no?, que hemos visto que tocaron la alienación. Y Ortega se diferencia un poco con respecto a Marcuse o a Marx, ¿no? Pero adelante, Lu. Ay, dice, no quiero empezar yo, ya me olvidó todo. Ah, no digas eso. Rompamos el hielo. A ver, ¿cómo sería el hombre masa para Ortega? Dice, Sí, Mauro. yo he leído y hay una parte que ¿Hay una parte? sí, No he entendido. ¿Una parte? esto dice en el libro, la división de la sociedad en masas y minorías excelentes no es, por lo tanto, una división en clases sociales, sino en clases de hombres. Ya. Sí, no has entendido eso, ¿no? No he entendido. Ya, mira, ahí se refiere a que las masas no pertenecen de entrada a ninguna ideología, ni siquiera tampoco a ninguna clase social, porque hay masas que son ricas, que son pobres, ¿no?, hasta que tienen más o menos estudios, ¿no?, y son de varias condiciones sociales. Lo que dice Ortega, que principalmente caracteriza a una masa, o a las masas, es la falta de cualificación, la falta de preparación, ¿no? No son gentes, es decir, se ha dicho muchas veces, ¿no?, hay gente que tiene estudios, pero que no tiene temperamento crítico, ¿no? Y hay gente, por el contrario, que no tiene estudios y sí tiene criterio propio y un temperamento crítico. Entonces, para Ortega, más que la preparación de título académico, él va más hacia la cualificación. Cómo uno está, digamos, formado técnicamente, intelectualmente, más allá de los títulos que tenga, para desempeñar no solo un trabajo, sino también para ser un hombre independiente y libre, ¿no? Por eso Ortega dice más que el hombre masa se caracteriza por sus funciones bajas, por su falta de cualificación, más por eso que por la ideología o por la clase. ¿Lo has entendido ahora un poquito mejor? Perfecto, Mauro. ¿Algo más que quieras aportar, Mauro? No, que sea Luana. Venga, Lu, anímate, que ahora ya tu primo Mauro Márquez Arce ya ha roto el hielo. Ok, en serio, no sé cómo seguir. Venga, algo que te haya llamado la atención de Ortega, no sé. ¿Recuerdas, por ejemplo, el origen del hombre masa? Es decir, ¿por qué surgen las masas según Ortega? Surge en la historia de... La verdad, Alicia, no he entendido. No quiero hablar. Atrévete, mujer. A ver, ¿alguien recuerda por qué surge el hombre masa? Porque las condiciones de vida mejoran para ello. Efectivamente, por ahí van los tiros, querido Mauro. Es decir, hasta el siglo XIX, pongamos que no existía una clase media, había pocas libertades y derechos en general para la gente, salvo para los más ricos, ¿no? Entonces, desde el siglo XIX se rompe un poco esta idea tan clasista
y en general la gente, salvo los más marginados, que suelen ser los obreros en esa época, pueden tener acceso a la formación, pueden tener derechos que hasta entonces no disfrutaban, como la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fijaos lo que dice textualmente Ortega, dice: el hombre vulgar, al encontrarse con ese mundo técnica y socialmente tan perfecto, cree que lo ha producido la naturaleza y no piensa nunca en los esfuerzos geniales de individuos excelentes que supone su creación. Y un poco más adelante comentaba algo así como que el ser humano muchas veces se vuelve cómodo, porque cuando tiene todas las condiciones para desarrollarse, para acceder libremente a la educación, para acceder en el día de hoy, por ejemplo, libremente a Internet, etcétera, etcétera, el hombre en ese sentido a veces se vuelve demasiado cómodo y se vuelve un ser pasivo, en consecuencia, ¿no? Por eso Ortega dice que las masas no tienen, digamos, criterio propio, ¿no? No tienen criterio propio porque se han dormido intelectualmente. Es lo que él llama una abulia. Abulia con B significaría la falta de voluntad propia, la falta de criterio, la pasividad, en definitiva, ¿no? Entonces a veces cuando vives en un mundo tan cómodo, como que te duermes un poquito en tu sillón, ¿verdad? Y te falta esa chispa para tener criterio propio. No sé si habéis captado un poquito la idea. ¿Más o menos lo habéis captado, chicos? ¿Sí? Digamos que este hombre medio, este hombre mediocre, disfruta del bienestar que le ha producido la sociedad, ¿no? En este caso la sociedad liberal. Le ha dado derechos, pero este hombre, al tener todos los derechos, no se da cuenta de que también tiene que cumplir con unas obligaciones, ¿no? Y en ese sentido, él disfruta de todo lo que le ha entregado el estado de bienestar para desarrollarse, él para, como digo, poder ir libremente a la escuela, para poder formarse, etcétera, etcétera, pero no se da cuenta de que él también tiene unas obligaciones con la sociedad, ¿no? Entonces, él piensa en su propio bienestar únicamente, en su propio ombligo, metafóricamente, pero descuida el bienestar colectivo, porque cree que lo que él tiene para disfrutar de libertades y derechos se lo ha proporcionado la naturaleza. Y no es así, según Ortega, ¿no? Todo eso de lo que él disfruta, todas esas libertades y esos derechos, vienen dados por un estado de bienestar, ¿no? Un sistema, en este caso, socioeconómico, que sería el liberalismo, ¿no? Pero no es algo que haya venido por una potencia divina o de forma natural, todo ese engranaje o ese disfrute de derechos de los que tiene, ¿no? Ahora el hombre más. ¿Lo veis más o menos? Fijaos, aquí hay otra cita muy interesante que resume todo lo dicho, ¿no? Dice Ortega: las nuevas masas se encuentran con un pasaje lleno de posibilidades y además seguro, y todo ello presta a su disposición sin depender de su previo esfuerzo, ¿no? Y se encuentra con un mundo lleno de posibilidades que cree que le pertenece, que le ha sido dado por obra divina o por obra natural y no por obra política o democrática, ¿no? Creo que ahí está captado un poco la esencia del texto. Venga, ¿alguna idea más que se os ocurra antes de seguir avanzando? ¿O hasta aquí más o menos lo habéis comprendido todo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? Mauro, Luz y compañía. Todo bien. Carlos, ¿sí? Bueno, pues si más o menos habéis comprendido el concepto de hombre masa y no queréis comentar nada más al respecto, si queréis podemos comentar, aunque sea brevemente, el que se anime a ello, ¿qué tipo de alienación ha escogido
para la práctica de hoy me la haya entregado o no, porque aún tienen tiempo para entregármela a lo largo de hoy, pero por ejemplo Carlos ya me la ha entregado y podríamos comentar un poco, aunque sea a grandes rasgos, antes de seguir con la teoría, ¿a qué ideas habéis llegado en conclusión para vuestro trabajo y por qué habéis escogido ese tipo de alienación concreta, ¿no? Quizás Carlos, que sé que tiene el trabajo hecho. No, Listen, no pasa nada, mis compañeros pueden hablar. No, hombre, anímate, Carlos, que me enviaste ayer el trabajo por la noche. Fuiste el primero en enviármelo. Tiene mérito eso. Venga, anímate, Carlos, que además tú te expresas bien. Desde que el año pasado, ¿te acuerdas? Rompimos el miedo escénico, te has vuelto todo un orador. A ver, no sé. Venga, podemos empezar por el tipo de alienación que has escogido y por qué. He hecho la religiosa. Bien. Religiosa. Bien, ¿por qué? ¿Por qué has escogido? Hay unos puntos que puse que, no sé, es cuando piden la identidad, ¿verdad? Sí. Entonces, he puesto que desde niños pueden ser manipulados, Ujú. y la doctrina, porque igual en el colegio les enseñan solo una sola religión, les enseñan Ajá. una sola práctica de una religión que es la católica. Ujú. Y este caso también se puede dar en casa, cuando nace en una familia que ya, digamos, por sí sigue una línea religiosa y no le muestran otras opciones, no les muestran Sí. digamos, muestran un solo Dios y una sola forma de llevar su vida religiosa. Bien. Entonces, por eso son manipulados, no hay Ujú. otro hijo. Bien, me gusta mucho esa idea, Carlos, y creo que además demuestra que tienes un temperamento crítico fuerte, porque, bueno, sabemos que tú eres religioso, pero también sabemos que no eres un hombre sectario, ¿no? Y eso es muy importante, el combinar una serie de ideas con la libertad, ¿no? Es decir, el ver unas ideas o una fe sin caer en el fanatismo, ¿no? En lo doctrinario. Sí. Y quería preguntarte, ¿en qué ejemplos o en qué acciones has podido ver o has podido observar que la religión muchas veces, o la iglesia, o determinados sectores de la iglesia, consiguen alienar, enajenar a la gente? ¿En qué situaciones lo has visto, no? Sí. Cuando la persona ve que está afectada, ¿no? Entonces, la Biblia no busca una paz, una felicidad. Ya. Entonces, ellos lo que es de tal dicha religión, cristiana, y entran a la vida de esa persona mostrándole una paz, una felicidad. Sí. Entonces, puse ahí que el sujeto entra en su zona de confort, Ajá. ya no rompe sus ideales, ya no tiene Sí. sus propias convicciones. Has enlazado perfectamente con la idea de Ortega. ¿Te das cuenta de que el hombre masa, cuando entra en su zona de confort, se vuelve pasivo, se vuelve abúlico, como decíamos, se vuelve un ser sin criterio, un ser adoctrinado, un ser que no piensa por sí mismo, ¿verdad? Mira, has conectado perfectamente con esa idea, ¿te das cuenta? Perfecto. Sí, justo en esa parte es lo que más me llamó la atención. Qué bien, me ha gustado mucho tu reflexión. Quería preguntarte si en tu entorno, digamos, de amigos, religiosos que vayan a tu misma iglesia, etcétera, etcétera, ¿has podido ver que alguno de ellos quizás esté alienado cuando se vuelve un poco déspota o fanático y no acepta otras religiones u otras formas de ver el mundo? Sí, tengo varios tíos de parte de mi papá que son bien fanáticos. Uh-huh. Y sí, igual lo que en católicos son bien fanáticos, sí, se puede ver claramente en todo. Qué bueno que tengas ese temperamento crítico, sí. A mí me comentaba, por ejemplo, algún alumno de otro semestre que es religioso y me decía que amigos de ese chico lo habían criticado porque le gustaba el rock,
¿no? Entonces, eso es también ser bastante fanático, porque uno puede ser un amante del rock, creo yo, y al mismo tiempo puede tener una fe religiosa consolidada, ¿no? No hay por qué, creo yo, poner barreras de gustos, ¿verdad? Igual que te puede gustar el rap, te puede gustar cualquier tipo de música o de cine, y al mismo tiempo conservar tu fe religiosa. Exacto. De hecho, en tu caso, creo recordar que eres amante del rap. Yo te he visto rapear. Sí, sí, Qué bueno. Pues felicidades, Carlos, en serio, me ha gustado mucho tu ejercicio y has conectado perfectamente con las ideas del maestro Ortega. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Ahora que ha roto el hielo el compañero Saldías, ¿alguien más que se anime a hablar de su trabajo? ¿Nadie? A ver, ahora Luana, quizás. Ok. Adelante, Lu. He hecho what? Dime, Lu. Animación tecnológica. Ajá, bien. ¿Por qué has escogido, Lu, ese tipo de alienación que por otro lado es tan actual, ¿no? Tan contemporáneo? Porque he estado pensando en qué hacer y la verdad en todos los temas hay algo, ¿no? Que de resaltar, pero al pensar en tecnología he pensado que es algo que realmente pasa en todo el mundo, pero lo que he llegado a analizar es que especialmente en Bolivia es algo que afecta harto por varios aspectos, porque desde el inicio de nuestra historia la tecnología siempre nos ha llegado, por así decirlo, bien tarde. Sí. Estos días ya no tanto con la globalización y todo eso, pero lo que pasa es que especialmente acá, y supongo que también en Latinoamérica en general, hay un cierto misticismo sobre lo buenas que son las cosas del exterior. O sea, como que siempre si es el exterior hay la idea de que sí o sí va a ser bueno, sea verdad o haya casos en los que no, y hay una desvaloración del producto boliviano. Es una de las cosas que veo de la alienación, es como que además todos agarran la tecnología de punta, por así decirlo, Samsung, Apple, todo eso, y la usan acá, pero el principal problema que he visto ha sido que a veces mencionan el avance tecnológico acá como si fuera algo nuestro, como si fuera algo que realmente es avance tecnológico cuando es comprarle a otros países cosas como el ejemplo más claro que he visto, no sé si sea el último o sea el mejor, pero es digamos de lo que pasó en 2013 del Qatari del satélite, porque es de una empresa, está por ahí y no me creo mucho de las expectativas que tenían. Es ensamblado, traído y lanzado por una fábrica china o una empresa china. Y en el discurso que han dado al digamos, traerlo acá a Bolivia, decían, este es un gran avance para la tecnología boliviana, no sé qué. Y aunque sí es algo como que para mejorar las conexiones en Bolivia, no es algo hecho en Bolivia o algo realmente innovado en Bolivia, sino que es algo que han dado del exterior. Ese también es un buen ejemplo de alienación. Y además de que ese satélite siempre han dicho que no ha llegado a cubrir las expectativas de todo lo que se quería, porque querían que cubra toda el área rural y supuestamente solo cubre un porcentaje según lo que dicen. Eso dicen. Bien, me gusta la idea, Lu, y es cierto que en determinados países de Latinoamérica, en general en los países subdesarrollados,
a veces hay como ciertos complejos propios y acabas aceptando, ¿no?, que lo que viene del exterior, como tú dices, es siempre la panacea, es siempre lo mejor del mundo. Y nada que ver porque todas las industrias de todos los países tienen buenos trabajadores que producen un material óptimo, ¿no? De manera que porque algo venga de Estados Unidos o de Inglaterra o de Francia o de España, no tiene que ser por sí bueno en sí mismo, ¿no? Puede ser tan bueno o mejor lo que se fabrica en el país de origen, como en este caso puede ser Bolivia. Y quería preguntarte, Lu, de un modo más concreto, puedes ver que a través de la tecnología, ¿no?, o de las nuevas tecnologías, el hombre, en este caso el hombre de Bolivia, el ser humano de Bolivia, está esclavizado, está enajenado, en definitiva alienado. Sí, ese igual es otro punto que toqué. Sí, cuéntanos, porfa. No sé, supongo que igual incluye y entra en el tema de alienación porque hay programas igual en los que muestran, ¿no?, cómo sí hay esa esclavización de las personas hacia ¿Sí? la tecnología que están haciendo, ¿vale? Sí, el ser como un apéndice de la propia tecnología, ¿verdad? Sí, eso no sé si es alienación, Sí. pero es como que acá igual poco a poco va siendo más fuerte. Sería. Sí, yo creo que es cierto, a pesar de que sí es algo que se ha creado a inicios como para hacer las cosas más fáciles, realmente es algo que, no sé, te priva de ciertas cosas. Sí. De hablar, de conocer al otro, no sé. Sí, no, concuerdo perfectamente. De hecho, de esto tenía pensado que hablásemos a posteriori, cuando toquemos la globalización, ¿no? Que la globalización a priori es potencialmente positiva, pero depende de cómo se utilice, y en este sentido las nuevas tecnologías igual, ¿no? Hay gente que las puede utilizar para narcotráfico, para vender armas de destrucción masiva, y hay gente que las puede utilizar para descargarse PDFs de libros y cultivarse, ¿no? Entonces creo que tiene mucha razón lo que dices, ¿no? Hay gente, quizás lo hayas podido comprobar en la calle observando, ¿no? Hay gente que es excesivamente dependiente del aparato tecnológico, ¿no?, que deja un poco de ver la realidad y de verla a través de una pantalla, ¿no? Sí. ¿Eso lo has comentado en tu trabajo? Sí, adelante, Lu. ¿Me escucháis, chicos? Ay, no sé si se ha caído esto. Creo que se ha caído. A ver. Está conectándose. Sí, se ha caído. Voy a volver a conectar. ¿Por qué? Porque en el formulario quería preguntarle, de todos modos le voy a hacer llegar a su correo. Ya.
949 022 9261. Conéctate. Ay, se ha desconectado. A ver. Nueve cuatro nueve cero dos 9261. Chicos, ¿se me escucha? Chicos, ¿se me escucha? Sí, dicen. Perfecto, perdonad que se ha caído el internet y he tenido que volver a conectarme con la clave y todo eso. Bien, perfecto chicos, entonces Lu nos estaba comentando la esclavización, ¿no? Que algunos individuos sienten o padecen con respecto a la tecnología. No sé, Lu, si querías aportar algo más o ya pasamos a otro compañero que nos comente alguna idea de su trabajo. Tal vez un poco sobre, o sea, he hecho igual un poco de análisis con los otros países dentro de la misma Latinoamérica. Bien. Y he visto que hay varias, en general, de la tecnología, varias situaciones, ¿no? En Argentina, Brasil y Chile hay varias cosas que han hecho, como páginas de venta y compra, como OLX, Mercado Libre. Sí. En México igual tienen desarrollo de software y creo que algunas cosas, ¿no?, que son nuevas, como creo que era una aplicación para acelerar la velocidad del internet o velocidad de los programas, no sé cómo funcionaba, pero igual innovaciones, ¿no? Y he visto acá en Bolivia lo más conocido es Microsoft, que igual hace desarrollo de software, pero lo que he estado investigando es que lo último que han sacado ha sido un celular acción, que igual no han comprado nadie prácticamente, creo que fracasaron. Y en sí el celular solo lo hicieron en China, creo, y lo ensamblaban acá, y acá le ponían el software, el programa con lo que funciona, eso, Android creo que Android. Pero ahí un punto que saco es que no, aunque haya sido algo ensamblado acá nomás, pero es algo medio,
creado acá y no ha surgido, ¿no? No ha tenido mucho efecto, casi nadie, o bueno, yo que conozca, nadie usa, y lo que he visto en noticias es que igual han practicado. Bueno, Ya. también... Pero ahí no habría entonces alienación, ¿no? En el sentido de que si no ha tenido mucho éxito entre la gente boliviana, no está esclavizado ese producto concreto, ¿no? Yo creo que más bien es un problema de la alienación, porque al no... es como una cadena, ¿no? A ver, sí. Existe la alienación, la gente que se vuelve, digamos, se apropia de la tecnología que es justo de afuera, y ese tal vez podría ser un buen ejemplo. Ya. Es algo hecho en Bolivia, pero a la vez es solo ensamblado acá. Ajá. O sea, es con producto material chino, creo. No estoy segura si es chino, pero la cosa es que acá lo han ensamblado. Y también por el problema de considerar lo externo mejor a lo nuestro, es el problema ese que no han logrado prosperar con ese producto. Y es un tema delicado lo de la tecnología, porque también estaba viendo que es medio difícil por la patente. O sea, la patente, digamos, de crear un celular la tiene alguien. Sí. Y para que tú puedas crear o diseñar algo desde cero, pero que sea de la misma idea, tienes que comprar la patente. Por eso es medio difícil acá innovar, pero aún así los productos que se hacen acá, sean ensamblados nomás o hechos, no tienen tanto valor como los de afuera, y creo que por ahí va. Sí. Que los problemas de la alienación, creo. Eso es. Sí, ahora entiendo tu idea, sí. Al principio no la había captado bien. Sí, es cuando, digamos, estás alienado en el sentido de que otorgas cualidades superhumanas o cualidades celestiales o buenísimas a un producto de fuera simplemente por ser de fuera. Esa es un poquito la idea, ¿verdad? Porque tienes una visión un poco saturada de que lo extranjero siempre va a ser más beneficioso que los productos de tu propia tierra, ¿no? Sí, y no solo con la tecnología, la verdad, con todo. Con la mayor parte de cosas, ¿no? Sí. Sí, pues me gusta tu idea. Perfecto, Lu, muchas gracias. De nada. Si quieres añadir algo más, adelante. Creo que no. Ya. Gracias, Lu. Pues vamos a dar paso a alguno de los otros chicos. A ver, ¿quién más me expone un poco las líneas generales de su trabajo? Dice, ¿a dónde habría que enviarlo? A mi correo, el que os di por el WhatsApp, Hugo, hacebob@univalle.edu. hacebob. No sé si se... Bueno, ya lo tenéis ahí en el WhatsApp. hacebob, las dos con B grande. Venga, ya que estás, Hugo, nos comentas un poquito las ideas principales de tu tipo de alienación, comenzando por qué tipo de alienación has escogido y por qué. ¿Te animas? He tocado la alineación de la religión y la tecnología, pero más me he centrado en la alineación del Estado. Alienación, de alienación. Sí. Ya. Del estatus, es decir, que cuando lo que prácticamente las marcas te venden, por ejemplo, si utilizas iPhone, tienes un buen estatus. Ya. Si te pones zapatillas Nike, tienes buen estatus. Si te pones, no me acuerdo, no sé qué tipo de poleras era, y que cuestan caro, prácticamente dejas de decidir entre qué es lo mejor y te vas por qué es lo más caro y por qué es lo que más se está vendiendo o por qué te pueden reconocer la gente. Por eso. Interesante. O sea, sería cuando alguien está alienado en el sentido de que cree que si se viste con ropa cara,
puede proyectar una imagen social de triunfador, y al mismo tiempo aquellos que lo ven muchas veces también estarían alienados porque se acaban creyendo que si vistes muy bien, aunque sea algo falsificado, pero aparece esa marca ahí de Nike, te acaban viendo como que perteneces a una clase social alta o media alta y por ende te relacionan con un triunfador. Entonces creo yo que en consecuencia estaríamos ante una alienación doble. Alienación por parte del que se expone vistiendo ese tipo de marcas y por parte de los que lo ven, ¿no? Exacto. Es igual de posible. O sea, la doble alienación. La doble alienación. Sí. Interesante. Miran a uno, porque si es que viste mal, debe ser una persona de clase social baja. Ajá. Si viste con las marcas adecuadas, debe ser una clase alta. Sí. Esos dos puntos después. Sí, me parece muy importante, ¿no? Porque ahí se demuestra que alguien, en este caso el que viste así y el que lo mira, están enajenados en el sentido de que se acaban creyendo ideas ajenas que no le pertenecen a él, de que para ser un triunfador hay que vestir siempre con ropa muy cara, ¿no? Cuando realmente para triunfar, creo yo, debería y debe ser más importante la cultura, la educación, los valores, en definitiva, que el exterior. El exterior es un complemento, en todo caso, pero para nada es lo más importante a la hora de poder destacar en un área, ¿no? Entonces ahí vemos como hay un tipo de alienación de que te acabas creyendo que para triunfar únicamente tienes que proyectar una imagen, ¿no? Algo visual. Y es algo, por otro lado, que nos venden la publicidad, la propaganda, los mass media, las películas, nos venden esa idea de que tienes que estar siempre muy bien vestido para triunfar, ¿no? Y sería también un tipo de cosificación, si te fijas, ¿no? Porque en este caso, tanto el hombre como la mujer tienen que demostrar muy buena imagen y se les valora más por esa imagen que por los valores interiores, intrínsecos. Entonces estaríamos como cosificados en ese caso, creo yo, utilizando un poco la nomenclatura de Marx, ¿no? Nos consideran objetos. Perfecto, me gusta, Hugo. ¿Algo más que quieras añadir de tu ensayo? Solo eso. Me gusta, me ha gustado, Hugo, te felicito. Gracias. Chicos, ¿alguien más que se anime a comentarnos su tipo de alienación? Bueno, su tipo de alienación, el tipo de alienación que ha escogido. Entiéndase, no quiero decir que los que han escogido un tipo de alienación estén alienados, no, faltaría más. Venga, ¿quién más? ¿Algún valiente? Veo por aquí que me están llegando varios correos de chicos, o sea que, a ver, al azar, por ejemplo, Angie Hinojosa. Querida Angie, cuéntanos. Ya, yo he escogido la alienación parental. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la has escogido? O sea, porque lo estuve viendo hace unos días en familia esto. Entonces estuve viendo también, o sea, que algunos, bueno, que lo llaman, que lo ven como un síndrome. Ya. O sea, que la alienación parental es cuando uno de ambos progenitores, Sí. más o menos en una situación de separación o divorcio, intenta desvincular, ¿no? Sí. Con el otro, como por ejemplo prohibiéndole de las vistas, o cuando el niño le pregunta, Sí. no me viene a visitar, y Sí. la madre le diga no, que para eso trabajando, le dice Sí. Sí, me parece súper interesante esa idea, ¿no? De hecho, hace unos días estaba viendo por Facebook una frase que decía algo así como la buena madre nunca va a poner a su hijo en contra de su padre, ¿no? Y esto podría aplicarse también en el sentido contrario, ¿no? El buen padre nunca pondría en contra de la madre a su hijo o a su hija, ¿no? No sé cómo ves esta idea, pero creo que concentra un poco lo que tú dices, ¿no? No, centra bastante. Porque hasta incluso yo en el ensayo más o menos lo vi como una forma de maltrato emocional. Ajá. También incluso maltrato infantil, porque, Sí.
porque el progenitor con el que el niño, el hijo que está en debate, en este caso entra a cargo, Sí. manipula. Entonces, con la predisposición de que, o sea, que le resulta a su hijo difícil de aceptar al otro. E incluso así dicen, ¿no?, que usualmente cuando niños y adolescentes están en medio de un proceso de divorcio, presentan ansiedad, angustia, miedo de que les separen del progenitor con el que ellos han aceptado y todo eso. O sea, esa clase de actitudes se puede identificar que está sufriendo el niño o la adolescente un proceso de alienación por parte de uno de los progenitores. Sí, me parece muy interesante lo que comentas y efectivamente serían tipos o un tipo de maltrato psicológico, ¿no? Porque estás poniendo en riesgo la educación emocional del chico, ¿no? Del muchacho, cuando, porque te has separado o te has divorciado de tu pareja, le prohíbes ver a esa otra parte o le dejas solamente verlo pues una vez cada 6 meses, ¿no? Entonces todo eso creo que se traduce en que el niño puede llegar a tener una educación emocional inestable porque comienza a faltarle algo que le ha sido cotidiano hasta ese momento. Ha vivido con el papá o con la mamá durante 5, 6, 10 años y a partir de ese momento le falta una parte muy importante de su educación, ¿no? Exacto. Qué bien, pues... Estoy leyendo también algunos casos de alienación parental. Sí. O sea que ya a veces, hasta incluso los chicos, los niños, dicen, o sea, ellos dicen, no, yo no quiero ver a mi padre, no quiero ver a mi padre. Ya. O sea, empiezan a crear un odio Sí. hacia el otro progenitor. Y la parte que lo vinculé con el artículo que nos mandó, De Ortega. de Ortega, es esta parte que lo puse textual. A ver. Dice, a las masas, ¿no? No les preocupa más que su bienestar y al mismo tiempo son solidarios de las causas de este mundo. O sea, el progenitor con el que el niño está cargó, no le importan las consecuencias o los problemas que pueda arraigar su hijo, ¿no? O sea, no los reconoce, se puede decir, como seres humanos separados. Su hijo les pertenece. Sí. Todo lo hacen en perspectiva de ellos, sin importar si el niño está sufriendo o si está teniendo algunos problemas emocionales. Sí, me parece muy interesante la aplicación que has hecho de la cita de Ortega, porque enlaza con lo que comentábamos también al principio de que el hombre masa solo piensa en su ombligo, ¿no? En su propio ombligo, en el bienestar personal, pero le da igual en el bienestar de su entorno, ¿no? Entonces acaba tiranizando, acaba esclavizando el papá o la mamá al hijo o a la hija, ¿verdad? Es un tipo de tiranía, de esclavización, porque le está imponiendo dogmas, ideas preestablecidas y generalmente tóxicas de odio hacia un ser que convivió con ellos durante mucho tiempo, ¿no? Y muchas veces sin razón aparente, simplemente porque le ha ido mal a él o a ella en esa relación y está despechado, está resentido, ¿no? ¿Y quién es el perjudicado? El esclavizado, el más alienado, el que más va a sufrir las consecuencias, en este caso que es el niño, que como tú dices acaba a veces adoptando actitudes de odio hacia su papá o hacia su mamá, ¿no? Y eso es peligroso. Sí, es bastante peligroso. Y es incluso esto de la alienación parental, ya estoy investigando en algunos países y hay leyes contra eso, porque digamos en un juicio de divorcio de padres, ven el comportamiento del hijo y dicen, no, es un síndrome de alienación parental. Y no desarrollan exactamente el caso, ¿no? Porque también estaba leyendo algunos casos que digamos que la niña o el niño no quiere ver a su padre porque había un caso de una niña que era abusada por su padre. Sí. Entonces se divorciaron los padres y la niña no lo quería ver y entonces el padre se defendió, ¿no? Que decía que mi hija está siendo, tiene síndrome de alienación parental, ¿no? Ah, qué bueno. O sea que hay países, ¿no?, que contemplan leyes en contra de esta problemática social. ¿Recuerdas alguno de los países? Estaba México y también España. Ah, mira. Pues tengo que investigar. Síndrome de alienación parental, ¿verdad? Sí, creo que sí, España y México. Es muy probable, sí, es probable porque
Sí, en determinados países europeos, ¿no? Como los nórdicos o como España o Francia, se cuida bastante el bienestar emocional de los chicos para preservarlos de actitudes, como tú dices, manipuladoras por parte de alguno de sus progenitores, ¿no? Y todo eso, claro, lo peligroso es que les puede acarrear a los chicos complejos, prejuicios, conforme pasan los años, y un desarraigo del concepto de familia, ¿no? Y una degeneración del aspecto emocional, a fin de cuentas, ¿no? Sí, todos esos puntos he tocado en mi ensayo. Qué bien, muy, muy interesante, Angie. Seguro que me va a gustar mucho el ensayo. Además me parece interesante y original el tipo de alienación que has escogido, porque recuerdo que en la clase anterior ni siquiera lo habíamos comentado, pero existe, por supuesto. O sea que ha sido original para escoger este punto. Ay, no, gracias. No hay de qué. ¿Algo más que quieras añadir, Angie? No, nada. Siento que me puedes decir los puntos que están acá. Perfecto, pero qué bien que hayas aplicado también la cita de Ortega, ¿no? A ver, estoy viendo que en la sala solo hay 2 participantes, me pone aquí. ¿Se ha ido la gente o qué ha pasado? Ah, no, hay más gente, ¿no? Sí, hay más gente. Me ponía que había solo 2 participantes. Gracias, Angie. De nada. Muchas gracias, felicidades por el buen trabajo. A ver, ¿alguien más, chicos? Antes de entrar en la teoría, que enseguida seguiremos avanzando en la teoría del programa analítico. ¿Alguien más que me quiera exponer su postura en relación con el trabajo? ¿Con la práctica? A ver, por ejemplo, que veo que me lo ha enviado ahora, Coraina está por ahí. No está, creo. Caterina Arnett, ¿estás? ¿Me estáis escuchando, no, chicos? ¿Se me escucha, sí? Sí, Lisa, se lo Sí, escucha. sí, bien. Ah, ya, gracias. Será porque no están entonces estas personas en la sala, ¿no? A ver, ¿Omar está? ¿Omar Robles? Sí, Lisiana, aquí estoy. Querido Omar, a ver, cuéntanos, ¿qué tipo de alienación has escogido y por qué? Y si hablamos de esto el martes, porque ya estamos sobre hora. Es que empezamos la clase más tarde de lo previsto, ¿no? Ese es el problema. Vale. Entonces tendremos que cumplir un poquito. Fue culpa mía, pero bueno, realmente fue algo que escapó a mí. Estaba alienado por la tecnología, nada, es broma, y la tecnología me superó. No, es que como hasta ahora solo di una clase, como sabéis, virtual desde mi casa, en la laptop tenía todo perfectamente instalado. Pero aquí desde la compu no he podido instalar el programa, entonces Homero cuando llegó me dejó su tablet y estoy ahora con ella. Espero que seáis comprensivos. Sí, no hay problema. Gracias. Venga, Omar, entonces, anímate, por favor. Yo escogí... Me costó como nombrarlo. Es alineación altruista, la llamé. Altruista, ¿sí? Si un ratito voy a abrir el documento. Ah, ya. A ver cómo es eso, porque puede parecer un poco paradójica la idea, ¿no? De que estás alienado para crear vínculos que ayuden a la sociedad a mejorarse, ¿no? Porque el altruismo precisamente es el ayudar a alguien sin ánimo de lucro, ¿no? Pero me parece interesante la idea, a ver cómo la has desarrollado. Hay paradojas que se dan en la vida real, ¿no? Porque recordábamos que una paradoja era la unión de ideas contradictorias en un principio, ¿no? Como enseñando se aprende, lo que decía Séneca. Pero es cierto que esa paradoja, por ejemplo, se cumple porque el docente aprende muchísimo dando una clase, ¿no? Porque ha tenido que asimilar conocimientos. Sería un tipo de paradoja. Vale. Sí. Básicamente
empecé hablando de que vivimos una época en la que todo el mundo ve el egoísmo como algo malo. Lo moralmente correcto es ser altruista, desprendido, como dijo usted. Es mucho dentro de los discursos políticos actuales, dentro del discurso religioso actual, que tienes que ser altruista, y básicamente nos ofrecen una alternativa simple: o ser moral viviendo para sacrificarse a los demás, o ser egoísta viviendo para sacrificar a los demás. Sin embargo, el egoísmo no es eso, no es el discurso que te hace ir contra todos, no es sacrificar a otros, no es hacer lo que sea para lograr lo que quieres. Eso no es el egoísmo. El egoísmo es realmente una muestra de amor propio, que estás dispuesto vos a dar todo por vos. Quizás habría que hablar más de individualismo que de egoísmo. Es que justamente de eso quiero tratar de arrancar. No quiero que se le dé la connotación tan negativa que se da a la palabra egoísmo. Porque el egoísta es aquel que piensa en sí, no es aquel que está dispuesto a pisotear a los demás, a fregarlos a los demás. El egoísta es alguien que está haciendo algo por sí mismo, para sí mismo. Por ejemplo, el amor, que es normalmente nos meten la idea romántica de que el amor es completamente altruista y desinteresada, que tienes que amar a la otra persona sin importar nada, pero eso en realidad es, imagínense decirle a alguien: te amo solo por hacerte feliz. No me parece ni atractivo, no me parece interesante, no aportas nada de mi vida, pero soy tan desprendido, soy tan altruista que te amo igual. Me parece más bien un insulto hacia la otra persona. No estamos valorando su esfuerzo, no estamos valorando su trabajo, no lo estamos valorando como persona al hacer ese tipo de amor altruista. Es como lo que dice Ortega y Gasset. Estamos obviando a la otra persona. Simplemente porque somos tan desprendidos, nos han enseñado que tenemos que ser tan desprendidos que no nos tienen que interesar los demás, cómo las demás personas aportan a nosotros. En realidad amamos porque consideramos a la otra persona valiosa para nosotros. El amor es bastante egoísta, entonces, y ese egoísmo no es malo. Interesante lectura. Mira, estaba buscando la definición que le da la RAE a egoísmo, a ver si concuerdas con ella. Dice: inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Y justamente esa definición no demuestra lo alienados que estamos hacia una visión demasiado negativa del egoísmo y una muy positiva hacia el altruismo. ¿Y para ti lo ideal sería buscar un término medio entre el egoísmo y el altruismo, quizás? Es que lo ideal para mí sería dejar de ver el egoísmo de una forma tan negativa. Es más bien, llamémosle como Ayn Rand lo nombra, ¿no? Un egoísmo ético. Egoísmo ético. Me gusta, parece una especie de paradoja, pero sí puede entenderse bien. ¿Sí? Egoísmo ético, ¿no? El no renunciar a tus propios valores, ¿verdad? A tu propia perspectiva de la vida, a tu propio criterio, ¿no? Exacto, o sea, no puedo exigir que me ayuden. Como otros no puedo permitir que otros exijan que yo les ayude, pero yo soy responsable de mis acciones, tú eres responsable de tus acciones. Si hay algo que nos va a ayudar a ambos, entonces la ayuda sí es permitida. Interesante, Omar. Todo eso lo has desarrollado en tu ensayo, ¿verdad? Sí. Bien, un punto de vista original, la verdad. Y sí, puede ser que a veces estamos condicionados, o sea, aunque el altruismo de entrada sea positivo, que para mí lo es y mucho, a veces como que estamos condicionados por el entorno para demostrar incluso una cara que no es la nuestra, ¿no? Luciéndonos, por así decirlo, ante los demás, como hacen muchos famosos, ¿no? De que han invertido tanto en causas sociales para dar una imagen muy positiva de sí mismos de cara a la galería, por así decirlo, ¿no? Cuando en realidad esas personas tampoco son santas, seguramente, ¿no?
Funciona bien, ¿no, Mero? Ensayo que esos altruistas, comillas de hoy en día, están básicamente llenándose la boca de palabras de soy generoso, soy altruista, mírenme, cuando en realidad lo que están buscando es aceptación y apreciación o incluso prestigio, fama y adoración de los otros. Eso es verdad, porque casi todos esos actos en los que participan invirtiendo mucho dinero, los actores, futbolistas y demás, los publicitan en las redes sociales, ¿no? Entonces parece que les importa más la imagen que van a proyectar de ellos mismos que el acto en sí al que han contribuido para erradicar o tratar de erradicar un problema social, ¿no? Sí. Está bien que tengamos esa perspectiva crítica. Pero concuerdas, ¿no? Decía, imaginan a un niño, sus padres, según el modelo de la alienación altruista, sus padres le dicen que tiene que ser gentil y tiene que prestar todos sus juguetes siempre, no importa que otro niño venga, que si viene y se lo destroza, no importa. Tiene que sacrificarse a sí mismo por los demás. O tenemos el modelo del padre egoísta, negativo, con el que nos tienen hasta ahora, que dicen, no, tú no tienes que permitir que los demás seas más, tienes que conseguir los juguetes de los demás. Los dos está bien. En cambio, como en el ejemplo sería un padre que le diga, tú tienes todo el derecho de decidir a quiénes prestar, no te podemos obligar, ni ellos te pueden obligar a prestarles sus juguetes. Ya. Y quizás ahí estaría la idea de ser generoso especialmente con aquellas personas que lo merecen o a las que apreciamos, ¿no? Así es. De eso se trata de lo que Rand llamó el egoísmo ético. Ya, interesante, Omar. Gracias, interesante perspectiva. Bien, pues alguien más, chicos. Ahora veo que ha entrado Catherine Arnett, ¿no? Que se había caído antes. Catherine, ¿nos comentas un poquito las ideas principales de tu tipo de alienación? ¿O habrá vuelto a desconectarse? Ya comenzaron clases. Tenemos clases con el Lisen López. Ah, ¿tenéis también clases virtuales con él? Sí, ahorita nos está esperando ya. Ah, bueno, pues ni modo. Trataré de justificar eso, que no hemos podido dar todo el horario para esta clase por motivos evidentes de problemas tecnológicos, ¿no? Y nada, en la siguiente clase entonces, que sería el martes, si las cosas no han mejorado socialmente, políticamente, pues volveremos a darla virtualmente, ¿no? Y recordad que tenemos martes, jueves y viernes clase la siguiente semana, porque el jueves es uno de los días de reposición, ¿no? Entonces, vamos a tocar en la siguiente clase la globalización y voy a ver si os pido un fragmentito de un texto para leer que os enviaría por la referencia por WhatsApp, ¿no? No descuidéis la lectura obligatoria del tema 4, que es el último tema, que aún no hemos empezado a tocar, pero enseguida tocaremos, que es el libro La sociedad del espectáculo, de Debord, que está ya el PDF en el tema 4 de la plataforma. Es un libro cortito de unas 90 páginas, pero está bien que lo vayáis leyendo, ¿no? Es un poco filosófico, pero profundo, muy interesante. Chao chicos, nos vemos pronto. Entonces, muchas gracias por vuestro tiempo y disculpad de nuevo estos problemas tecnológicos que ha habido. Gracias chicos. Hasta pronto, compañeros. Chao, hasta el viernes.